En esta segunda parte del tutorial vamos a hablar entonces de lo que son las mutaciones genéticas, teniendo en cuenta la alteración en la secuencia de nucleótidos de un cromosoma. Pero antes que todo quiero darles el concepto muy pertinente de lo que es mutación para llevar a cabo entonces nuestro tutorial. Una mutación son los cambios en la información hereditaria como consecuencia de alteraciones en el material genético. Este material genético se puede dar en el ADN, en los genes, en los cromosomas o en el mismo cariotipo. ¿Qué características y clases existen de mutaciones? Pueden producirse en células somáticas o germinales. Las germinales son las mismas células sexuales, donde son más trascendentales las mutaciones. ¿Por qué? Porque es allí, en las células sexuales, donde se encuentra toda la información hereditaria de un individuo. Las mutaciones son solo heredables cuando afectan a las células sexuales. Si afectan a las células somáticas, se extinguen. Y existen tres clases de mutaciones: las mutaciones génicas, las estructurales y según el número de cromosomas. Vamos a hablar de cada una de estas clases. Entonces comencemos con las mutaciones génicas. Una mutación génica son aquellas que producen alteraciones en la secuencia del nucleótido de un gen, y existen varios tipos. Antes de explicarles estas mutaciones génicas, recordemos que una cadena de ADN está constituida por un par de grupo fosfato, por un par de azúcares y por un par de bases nitrogenadas, las cuales van ligadas unas con otras, teniendo muy en cuenta que la timina como base nitrogenada va ligada a su adenina y la guanina con la citosina. Existen varios tipos de mutaciones génicas, unos dados por sustituciones y otros dados por pérdidas o inserciones de los mismos nucleótidos. Sustituciones de nucleótidos, cuando ocurre transición, que es el cambio en un nucleótido de base púrica por otra púrica o de una pirimídica por otra pirimídica. Y sustitución de transversión, cuando es el cambio de una base púrica por otra pirimídica o viceversa. También cuando hay pérdida o inserción de nucleótidos, como lo había dicho anteriormente, lo que induce a un corrimiento en el orden de la lectura de la cadena de ADN, y pueden ser adición génica o deleción génica. Adición génica es cuando hay una inserción de nucleótidos en la secuencia del gen, y deleción génica cuando es la pérdida de nucleótidos. Quiero mostrarles este ejemplo de mutación génica. Vemos aquí una secuencia de ADN original. Esta C, que está coloreada acá, en la copia del ADN viene siendo reemplazada por una adenina. Es aquí donde vemos muy claramente la mutación génica, ya que aquí ligada a la guanina debe venir esta citosina, pero lamentablemente en la copia se sustituyó por una adenina. Un ejemplo claro de mutación génica es el albinismo. El albinismo es, recordemos, una despigmentación en el tejido epitelial, y no solamente se da en animales, en seres humanos, sino también en animales. Aquí entonces terminamos lo que es la primera parte de mutaciones génicas. Vamos a hablar de nuestra segunda clase. Nuestra segunda clase de mutaciones son mutaciones a nivel estructural. Son los cambios en la estructura interna de los cromosomas, y se pueden agrupar en dos tipos. Recordemos que en el tutorial anterior se expuso las partes del cromosoma, teniendo en cuenta que los fragmentos son los mismos brazos. Entonces aquí vamos a hablar de fragmentos porque estamos hablando de la parte interna del cromosoma. Entonces existen dos tipos de mutaciones a nivel cromosómico estructural. Uno de ellos es cuando se supone pérdida o duplicación de los segmentos, es decir, de los brazos del cromosoma, y otra es cuando hay variación en la distribución de los segmentos de los cromosomas. Primero que todo, cuando supone pérdida o duplicación de segmentos, entonces está, primero que todo, deleción. Aquí les voy a mostrar el ejemplo. Observemos un cromosoma normal, A, B, C, D, E, F, G, H, I.
y se cambia por ABCDEFG. Vemos que hace falta HI. Observémoslo en este video didáctico, este gráfico didáctico. Segundo, es cuando hay duplicación del segmento cromosómico. Entonces observemos acá. Cuando hay duplicación cromosómica es la repetición de un segmento del cromosoma A, B, C, D, E, F y se duplica A, B, C, D, E, F, D, E, F. Observémoslo en la imagen didáctica. Vemos cómo se duplica el cromosoma. La siguiente es cuando ocurre una translocación, que es cuando un segmento cromosómico de un cromosoma se encuentra situado en otro cromosoma. Vemos el orden A, B, C, D, E, F, G, H, I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y se cambia por A, B, C, D, E, F, G, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, H, I. Observémoslo en las imágenes didácticas. Vemos acá cómo se pasa de un cromosoma a otro. La siguiente es por inversión. ¿Cuándo ocurre una inversión? Cuando un segmento cromosómico de un cromosoma se encuentra situado en la posición invertida. Observémoslo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, y se cambia por A, B, C, D, H, G, F, E, I. Veámoslo en la imagen didáctica. También cuando hay inserción. Cuando un segmento cromosómico perteneciente a otro cromosoma se pasa A, B, C, D, E, F, G, H, I, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estamos hablando de lo normal, y se cambia por A, B, C, D, E, H, I, 1, 2, 3, 4, 5, F, G, 6, 7. Observémoslo acá, cómo se pasa. Aquí vemos un ejemplo de un cariotipo donde uno de los cromosomas, par 16 en este caso, se connota una deleción. Y para terminar, la última clase es la clase de mutación cromosómica numérica. Son alteraciones en el número de cromosomas propios de la especie y pueden ser euploidías y aneuploidías. ¿Cuándo ocurre euploidías? Cuando afecta al número de juegos completos de cromosomas con relación al número normal de cromosomas de la especie. Y se clasifican en monoploidía o haploidía o poliploidía. Monoploidía cuando las células presentan un solo juego de cromosomas y poliploidía cuando presentan más de dos juegos, pudiendo ser triploides o tetraploides. Aquí les quiero mostrar uno de las enfermedades producidas por mutación cromosómica numérica, es el síndrome de Down. Se considera una trisomía en el par 21, es decir, existe un cromosoma adicional al par normal que puede existir. El síndrome de Edwards es una trisomía en el par 18 y el síndrome de Patot es una trisomía en el par 13. Estos son ejemplos claros de mutaciones cromosómicas numéricas. Y acá vemos claramente un ejemplo de una niña Down donde se ve la trisomía en el cromosoma 21. Bueno, aquí quiero darles gracias por haber prestado atención al tutorial. He terminado con la exposición acerca de mutaciones genéticas. Espero que les sirva de algo este tutorial para que puedan afianzar más los conocimientos acerca de mutaciones. Muchas gracias.